En el amargo invierno de 1872, las calles estrechas de Harrogate, un puerto industrial en la costa del estado de Nueva York, parecían albergar una oscuridad que ninguna farola de gas podía disipar. No era el viento gélido del Atlántico, ni el hambre de las familias de clase trabajadora que luchaban por sobrevivir después de la guerra civil. Era algo mucho más aterrador. Los niños desaparecían en el crepúsculo helado, o peor, eran encontrados en callejones y cobertizos abandonados, golpeados, con cicatrices, sus pequeños cuerpos marcados por una crueldad que nadie podía comprender. Los susurros se propagaron de una vivienda a otra. Había un depredador entre ellos. Las madres cerraban sus puertas con llave después del atardecer. Los padres llevaban a sus hijos a la escuela en silencio, e incluso las campanas de la iglesia parecían sonar con inquietud. Pero el mayor horror no estaba solo en el salvajismo de los ataques, estaba en la creciente comprensión de que el monstruo que acechaba a los niños de Harrogate no era un hombre adulto escondido en las sombras, sino un niño, él mismo, un muchacho no mayor de 12 años, con un ojo lechoso y nublado que lo hacía parecer menos uno de los suyos y más como algo que había salido de una pesadilla. Su nombre sería susurrado durante décadas: Edwin Grayson, el chico del ojo de mármol. Algunos lo llamarían el Diablillo Rojo de Harrogate. Otros dirían que fue el primer verdadero asesino de niños que Estados Unidos había visto. Pero nadie podía explicar cómo la inocencia se había convertido tan rápido y tan completamente en una fuerza de pura malicia. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente la crónica de los crímenes de un niño, es la historia de un pueblo obligado a confrontar lo impensable, que la infancia podía albergar una maldad tan oscura como la adultez. Es la historia de un sistema legal tropezando en un terreno nuevo, tratando de decidir si la justicia podía medirse por la edad cuando los crímenes eran tan monstruosos. Y, sobre todo, es la historia de cómo el trauma, el abandono y el secretismo pueden torcer una vida hasta convertirla en algo irreconocible. Antes de adentrarnos en el mundo de Edwin Grayson, te pregunto esto: si historias como esta te inquietan, si te hacen pensar de manera diferente sobre el pasado y la oscuridad que escondía, entonces comparte tus pensamientos. Suscríbete para seguir más relatos como este y comenta: ¿crees que un niño puede nacer realmente malvado o son moldeados así por la crueldad que los rodea? Tu perspectiva importa aquí. Ahora volvamos a Harrogate, a las farolas de gas parpadeantes y al sonido de los astilleros martilleando, a la casa donde la historia de Edwin comenzó. 12 de noviembre de 1860. Dentro de una vivienda hacinada con vistas a los muelles, Martha Grayson se esforzó durante una larga noche helada para dar a luz a su segundo hijo. Cuando la partera levantó al bebé a la luz de las velas, se hizo el silencio. Uno de los ojos del niño brillaba con una extraña blancura nacarada, toda la pupila escondida bajo una película que parecía casi opaca. Las mujeres presentes se santiguaron. La partera murmuró algo sobre una maldición que se llevaba en la sangre. Henry Grayson, el padre del niño, se adelantó, un hombre endurecido por años, como soldado de la Unión, que había visto demasiada muerte en la guerra. Su reacción no fue de ternura. Miró al recién nacido con repulsión. «No está bien», escupió dándose la vuelta. Ese momento marcó la pauta para los años venideros. Desde la infancia a Edwin se le negó el afecto. Henry trabajaba en turnos brutales en el astillero, regresando a casa apestando a aceite y hierro, y cuando miraba a su hijo solo veía deformidad y vergüenza. Las palizas del padre eran duras y ritualistas, llevadas a cabo en el cobertizo de madera detrás de su casa. No eran solo castigo, estaban diseñadas para humillar, para romper el espíritu del niño que llevaba su nombre. Marta, por el contrario, se convirtió en la única fuente de consuelo de Edwin, pero su amor estaba torcido por la negación. Cuando los vecinos susurraban que el niño asustaba a sus hijos, cuando surgían quejas de que había sido cruel con los animales, Marta lo desestimaba como soledad. «Es incomprendido», le susurraba a Edwin mientras le limpiaba las heridas después de otra de las rabias de Henry. «El mundo no te ve como yo. Eres especial, Edwin. Simplemente no lo entienden. Pero Harrogate
entendía lo suficiente. Los niños se burlaban de él como el chico mármol o el hijo del diablo, arrojándole piedras en el patio de la escuela. Los maestros, con exceso de trabajo y abrumados, lo trataban como una molestia que era mejor ignorar. Se quedaba solo, y en esa soledad se dedicó a los Penny Dreadfuls, libros baratos llenos de historias de violencia en la frontera, de tortura, de escalpelos y emboscadas. Donde otros niños leían por aventura, Edwin estudiaba, memorizaba, imaginaba. A la edad de 10 años, ya había comenzado a representar estas historias en las pocas criaturas más débiles que él. Gatos y perros callejeros desaparecían cerca de los muelles. Cuando se encontraban sus cuerpos mutilados, los vecinos murmuraban sospechas, pero no se probaba nada. Marta siempre lo protegía, y Henry, asqueado, simplemente se alejaba más, dejando a su hijo en silencio o furia. Fue en este crisol, el abuso de su padre, la protección equivocada de su madre, el rechazo de sus compañeros, que el hambre de Edwin Grayson comenzó a crecer. Un hambre no por comida, ni por amor, sino por control, por poder sobre otro ser, por la visión del miedo. Y para el invierno de 1871, cuando Edwin tenía solo 12 años, ese hambre finalmente rompería sus límites. Ya no bastarían los animales callejeros o las amenazas susurradas. Estaba listo para volcar su mirada hacia otros niños más pequeños y más débiles que él, para convertirse tanto en depredador como en verdugo en los callejones de Harrogate. Aquí es donde la historia de Edwin Grayson, el chico del ojo de mármol, realmente comienza. La historia de Edwin Grayson no puede entenderse sin antes volver a las habitaciones estrechas de su hogar de infancia en Harrogate, donde los sonidos del martilleo del astillero nunca cesaban y donde el aire mismo parecía pesado con hollín, sal y tensión no dicha. Los Grayson no eran ricos, ni siquiera cómodos. Su vivienda daba a los muelles, donde los barcos se amarraban y descargaban con el crujir de cadenas y las maldiciones de los obreros. El padre de Edwin, Henry, era uno de esos hombres, sus manos perpetuamente agrietadas y ennegrecidas por el alquitrán, sus pulmones gruesos con polvo de años de carga, martilleo y soldadura en los astilleros. Una vez había sido soldado, endurecido por campos de batalla, donde los muchachos eran derribados tan fácilmente como el trigo, pero a pesar de toda la muerte que había presenciado, nada lo inquietaba más que el rostro de su propio hijo. Desde el primer momento en que vio la bruma lechosa, nublando el ojo derecho de Edwin, Henry consideró al niño una abominación. En las tabernas llamaba a su hijo un castigo enviado por la providencia. En casa no ocultaba su disgusto. Cuando Edwin tropezaba en el pasillo estrecho, la mano de Henry caía sobre él, no con corrección, sino con furia. Cuando el niño dudaba en responder, el cinturón azotaba su espalda. Los castigos no eran aleatorios, eran ritualistas, llevados a cabo en el cobertizo de madera en la parte trasera, donde el olor a madera podrida se mezclaba con las herramientas oxidadas. Allí, Henry obligaba a su hijo a desnudarse, a pararse tembloroso, mientras el látigo de cuero se partía contra su piel. Las palizas iban más allá de la disciplina. Eran actos destinados a borrar cualquier sentido de valía al que el niño pudiera aferrarse. Si Henry era la fuente del dolor, Martha Grayson se convirtió en la fuente de un consuelo confuso. No era ciega a la crueldad de su esposo, pero su amor por Edwin tomaba la forma de una racionalización desesperada. Después de cada brutal azote, se arrodillaba junto a su cama con un paño húmedo, limpiando las marcas y susurrando: «Ellos no te ven, Edwin, pero yo sí. Eres diferente, no estás maldito». Ella envolvía su soledad en el lenguaje del destino. A sus ojos, su aislamiento era prueba de ser especial, no de enfermedad. Los vecinos veían las cosas de manera diferente. Cuando la mirada pálida de Edwin lo seguía por la calle, murmuraban entre ellos. Las madres acercaban a sus hijos, murmurando oraciones cuando el niño pasaba. Algunos afirmaban que el ojo del niño tenía la mirada del mármol del diablo. Otros iban más allá, diciendo que la sangre de la familia Grayson siempre había llevado algo manchado. Harrogate era un pueblo de chismes y Edwin se convirtió en su tema favorito. En la escuela, la crueldad no era menos viciosa.
En un aula abarrotada donde un maestro luchaba por manejar a 60 niños, Edwin era un blanco. Los otros chicos lo rodeaban en el patio, cantando «Chico mármol, hijo del diablo». Las rocas golpeaban sus hombros, el salivazo caía en sus zapatos, y ninguna mano se extendía para defenderlo. Los maestros lo etiquetaban como peculiar, intratable, imposible de alcanzar. Lo dejaban solo, a veces escondiéndose detrás del edificio de la escuela, agarrando Penny Dreadfuls desgarrados. Estos libros, cuentos impresos de forma barata sobre guerras fronterizas y bandidos, estaban llenos de descripciones de violencia. Mientras otros niños los leían como entretenimiento, Edwin los estudiaba como si fueran manuales. Memorizaba las formas en que se usaban los cuchillos, cómo se rompía a los prisioneros, cómo se infligía el miedo. Incluso su hermano Thomas no quería tener nada que ver con él. Apenas un año mayor, Thomas prosperaba donde Edwin se marchitaba. Era apuesto, popular, rápido para encantar a las chicas del vecindario. Para él, Edwin era una sombra, una que le avergonzaba ignorar. Aunque compartían un dormitorio, Thomas a menudo dormía en la cocina en lugar de soportar la presencia de su hermano. Y así, Edwin creció en un vacío de afecto. El odio de su padre le enseñó el dolor, la protección de su madre le enseñó la negación. Sus compañeros le enseñaron la crueldad. Sus libros le enseñaron cómo convertir la crueldad en arte. Los primeros signos reales de lo que se avecinaba llegaron en susurros desde los callejones. Gatos, perros y pájaros desaparecían, solo para que sus cuerpos sin vida fueran encontrados en montones de basura o flotando a lo largo de las orillas del río. Había marcas, puñaladas, quemaduras que ningún accidente podría explicar. Los vecinos sospechaban del chico del ojo pálido. Algunos confrontaron a Marta. Ella sacudía la cabeza, insistiendo en que Edwin era simplemente solitario. Pero en la privacidad de su mente, Edwin estaba empezando a sentir algo diferente, algo poderoso. Por primera vez, podía silenciar el aguijón del látigo de su padre al convertirse él mismo en el portador del dolor. Para su 12º año, la transformación estaba casi completa. Su aislamiento se había fermentado en hambre, pero la rabia de Edwin nunca se dirigió hacia los fuertes, nunca a su padre, nunca a los chicos que se burlaban de él. En su razonamiento distorsionado, los poderosos no podían ser tocados. En cambio, su mirada se volvió hacia los débiles, aquellos incluso más pequeños, incluso más vulnerables de lo que él había sido. Niños demasiado jóvenes para defenderse, se convertirían en los espejos en los que él jugaría a ser Dios. Lo que comenzó en el cobertizo de madera, como la ruptura de su espíritu, pronto se derramaría en las calles de Harrogate, donde la inocencia misma sería rota. El invierno de 1871 cayó pesado sobre Harrogate. La nieve se amontonó contra las puertas de las viviendas. El humo de las estufas de carbón se adhería a los tejados y las calles estrechas resonaban con el sonido de los niños jugando cuando el frío lo permitía. Para la mayoría, estos momentos de risas y juegos eran un pequeño escape de la pobreza, pero para Edwin Grayson eran algo completamente diferente. Eran una oportunidad. Para entonces, ya había ensayado las palabras en privado, ya había practicado la sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había estudiado qué niños deambulaban solos, cuáles confiaban en extraños, cuáles anhelaban un poco de dulce o compañía. El plan se había formado en su mente con la precisión de un arquitecto. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado. Llegó una tarde gris de diciembre. Samuel Turner, de 4 años, diminuto incluso para su edad, con rizos que se asomaban por debajo de su gorro de lana, había sido enviado por su madre a buscar pan en la panadería a 2 calles de distancia. La familia de Samuel era pobre, pero respetable. Su padre trabajaba en turnos largos en la fundición de hierro y su madre se dedicaba a lavar ropa. El niño a menudo hacía pequeños recados, algo bastante común en un vecindario donde los niños aprendían la independencia temprano. Edwin había observado a Samuel antes, conocía la rutina del niño, sabía que a menudo se entretenía cerca de la cerca donde se ataban los caballos, sabía que nadie lo acompañaba a casa. Ese día, Edwin salió de las sombras de un callejón estrecho,
su voz suave y baja. «¿Te gustan los dulces?», preguntó, sacando de su bolsillo unas cuantas gotas de azúcar que había robado de la tienda de su madre. Su ojo bueno brilló. Su ojo nublado parecía fijarse en nada y en todo a la vez. Samuel dudó, pero la vista de los dulces fue suficiente. Edwin se agachó, sonriendo de una manera que había practicado tantas veces antes. «Conozco un lugar», continuó, «un lugar secreto donde podemos jugar. Te lo mostraré. Es cálido adentro». El niño, inocente como solo los más jóvenes pueden serlo, deslizó su pequeña mano en la de Edwin sin protestar. Juntos se alejaron del bullicio de la calle principal de Harrogate, pasando el sonido de los martillos del astillero hacia el vacío silencioso de las afueras. Edwin lo condujo a un cobertizo abandonado cerca del borde de Powdermill Lane, un lugar que había explorado días antes. Su techo se hundía por la podredumbre y el olor a madera húmeda llenaba el aire. Pero para Edwin era perfecto, aislado, escondido, un escenario en el que probar la actuación que había imaginado durante tanto tiempo. Una vez dentro, la máscara de amabilidad se cayó. La sonrisa confiada de Samuel se desvaneció a medida que la voz de Edwin se volvía fría. «Quítate el abrigo», ordenó. El niño gimió, confundido, pero las manos de Edwin ya estaban trabajando, atando, sujetando, presionándolo en la impotencia. Por primera vez, Edwin sintió lo que había estado anhelando, el poder total de un ser sobre otro. No mató a Samuel, aún no. Algo en él lo retuvo de ese paso irreversible, pero la violencia que infligió fue suficiente para dejar cicatrices que nunca sanarían. El pequeño fue encontrado horas después, maltratado y apenas consciente, tirado en la oscuridad helada del cobertizo. Cuando los vecinos lo llevaron a casa, sus labios estaban azules por el frío. Los Turner lloraron de alivio de que su hijo estuviera vivo, pero en sus susurros febriles, el niño habló del chico del ojo extraño que había prometido dulces, que había sonreído como un amigo, pero se había convertido en algo monstruoso. La policía registró el área, pero no podía comprender que un niño, apenas mayor que el mismo Samuel, pudiera haber hecho tal cosa. Sus mentes buscaban a un depredador adulto, a un hombre al acecho. La idea de que uno de los propios chicos de Harrogate fuera capaz de este nivel de crueldad estaba más allá de ellos, y así Edwin permaneció libre, su secreto intacto, su hambre avivada, en lugar de satisfecha. Esa noche, solo en su pequeña cama, Edwin sintió algo que nunca antes había conocido: excitación. El miedo en los ojos de Samuel se repetía en su mente como una historia favorita. Por primera vez, no era la víctima en el cobertizo de madera, no era el marginado en el patio de la escuela. Él era el que tenía el control. Él era el que decidía. Y aunque el niño había sobrevivido, Edwin sabía que el experimento había tenido éxito. Había descubierto su propósito. El niño de ojos de mármol de Harrogate nunca más se contentaría con mirar desde las sombras. Esto era solo el principio. En las semanas posteriores a que el joven Samuel Turner fuera encontrado maltratado en el cobertizo, la gente de Harrogate se aferró a una frágil esperanza. Quizás había sido un incidente aislado, un acto cruel de algún vagabundo sin nombre que ya se había ido, pero la esperanza no duró. Para febrero de 1872, los susurros se convirtieron en pánico. 2 chicos más, ambos no mayores de 7 años, desaparecieron en tardes separadas y fueron descubiertos más tarde cerca de las marismas saladas más allá de la ciudad. Estaban vivos, pero apenas, sus cuerpos marcados con extrañas ronchas y pinchazos. Sus ojos contaban la historia más que sus heridas, la mirada amplia y atormentada de niños que habían mirado a algo que ningún niño debería ver. Ambos chicos, al ser presionados, describieron a su atacante con palabras inquietantemente similares. Un chico más grande, de cabello castaño, no mayor de 12 o 13 años, y lo más inquietante, ambos mencionaron el ojo. Uno lo describió como un mármol nublado. El otro susurró que parecía un fantasma mirándome. La policía de Harrogate luchó con estos relatos. Para sus mentes, el depredador tenía que ser un hombre adulto. Un niño, razonaban, no podía atar nudos tan apretados. No podía planear con tanta astucia
No podía infligir dolor de manera tan metódica. Sin embargo, las descripciones de las víctimas no cambiaban. Mientras tanto, Edwin se volvió más audaz. Cada ataque se convirtió no solo en un acto de violencia, sino también en un experimento. Variaba las herramientas que usaba: astillas de madera, trozos de cuerda, incluso alfileres y agujas que llevaba en el bolsillo de su abrigo. Obligaba a sus víctimas a soportar la humillación, despojándolos tanto de la dignidad como de la seguridad. No se trataba solo de herir, se trataba de estudiar. Edwin observaba cuánto tiempo lloraban, cuándo dejaban de luchar, qué les asustaba más. Para él, los niños de Harrogate ya no eran sus pares, eran especímenes. Martha Grayson notó cambios en su hijo. Llegaba tarde a casa, su ropa sucia, sus manos temblando con una extraña excitación. Pero cuando le preguntaba dónde había estado, Edwin solo sonreía débilmente y murmuraba algo sobre explorar. Había manchas en sus mangas que ella fingía no ver, arañazos en sus nudillos que ella desestimaba como accidentes. En lo profundo de su corazón, un pavor estaba creciendo, pero la negación es un escudo poderoso, y Martha lo blandía como una armadura. La comunidad, sin embargo, no podía negar el patrón. Los padres prohibían a sus hijos caminar solos. Los vecinos formaban grupos para escoltar a los pequeños a la escuela y a la iglesia. Los callejones que una vez resonaban con las risas de los juegos callejeros, ahora yacían en silencio, y en cada conversación susurrada un nombre comenzaba a formarse. No Edwin Grayson. Nadie fuera de su familia aún sospechaba de él. En cambio, llamaban al fantasma que acechaba sus calles el chico del ojo de mármol. La frase pasaba de boca en boca, de tabernas a mercados, hasta que se convirtió en leyenda. Los niños la pronunciaban en voz baja, desafiándose a susurrarla después del anochecer. Para algunos era un cuento de fantasmas, para otros era demasiado real. Edwin, por su parte, escuchaba los susurros y sentía una extraña sensación de triunfo. El poder que una vez le faltó en el cobertizo de su padre, el respeto que nunca encontró en el patio de la escuela, ahora los tenía en las sombras. Era temido, y ese miedo lo alimentaba más que cualquier comida que su madre pudiera poner en la mesa. Pero Edwin no se contentaba con seguir siendo un fantasma. Con cada semana que pasaba, su crueldad se profundizaba, sus métodos se volvían más agudos, y su necesidad de traspasar los límites se hacía insoportable. Lo que había comenzado con Samuel Turner no había sido suficiente. El sabor del miedo solo agudizó su hambre, y a medida que el invierno daba paso a la primavera, Edwin Grayson se preparó para un acto que lo llevaría más lejos que nunca. Un acto que difuminaría la línea entre el tormento y la muerte. La primavera de 1872 no trajo alivio a Harrogate. El hielo se derritió de los adoquines. Los barcos regresaron al puerto y, sin embargo, una helada invisible se demoraba en el corazón de cada padre. El miedo se había asentado en la ciudad como una niebla, espesa, ineludible y a la espera. Fue en abril cuando Edwin Grayson eligió a su próxima víctima. Michael Dwyer, de 7 años, era hijo de un estibador irlandés, un chico tranquilo que a menudo hacía recados para su madre. Edwin lo había observado durante semanas, notando la forma en que Michael se entretenía cerca de la panadería en Larch Street, la forma en que vagaba a casa, solo sin dudar. La tarde del 14 de abril, Edwin se le acercó con la misma sonrisa desarmadora que había practicado innumerables veces. «¿Quieres ver algo secreto?», preguntó, sacando de su bolsillo un adorno, un soldado de hojalata que había robado a otro niño. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Asintió. Edwin lo condujo a un cobertizo de almacenamiento abandonado en el borde del astillero, un lugar tan consumido por la podredumbre que los trabajadores rara vez se molestaban en entrar. Dentro el aire olía a óxido y moho. La luz se filtraba a través de los huecos en las tablas, cayendo sobre montones de cuerda desechada y barriles rotos. Una vez que la puerta se cerró, Michael se dio cuenta demasiado tarde de que el chico al que había seguido no era un amigo. El comportamiento de Edwin cambió en un instante. El tono suave de su voz se volvió agudo. Forzó a Michael al suelo,
atando sus muñecas con cuerdas encontradas en la basura. El niño más pequeño lloró, suplicó, llamó a su madre, pero los ojos nublados de Edwin parecían beberse el sonido. Esta vez Edwin cruzó un umbral que nunca antes se había atrevido. Presionó un trozo irregular de metal contra la piel de Michael, dejando cortes superficiales que supuraban sangre. Lo golpeó metódicamente con un tablón roto. Cada golpe deliberado, cada pausa llena del cuidadoso estudio de Edwin sobre el terror del niño. Y luego, en una escalofriante escalada, Edwin presionó la cara del niño en un charco de agua estancada que se había acumulado en las tablas del suelo. Michael se debatió violentamente, ahogándose, sus pulmones llenándose de líquido salobre. Edwin lo tiró hacia atrás, solo cuando el cuerpo del niño comenzó a flaquear, justo antes de la muerte. Fue un ensayo, una prueba cruel de poder sobre la vida misma. Edwin se demoró en el cobertizo, observando los sollozos de Michael, sintiendo el temblor de su pequeña figura. Por un momento fugaz, consideró terminar lo que había comenzado. Sus dedos se apretaron sobre el trozo de metal que flotaba sobre la garganta del niño, pero algo, quizás el miedo a ser descubierto, quizás los restos de la contención, lo detuvo. Soltó al niño, recogió sus herramientas y se desvaneció en el crepúsculo. Michael fue encontrado horas después por los trabajadores del muelle, su cuerpo magullado, sus labios hinchados por el casi ahogamiento. Sobrevivió, pero por poco, y cuando finalmente pudo hablar, sus palabras helaron cada oído en Harrogate. Era un chico con un ojo blanco, como un mármol. La descripción se extendió como la pólvora. Ahora el pueblo ya no podía negarlo. Esto no era obra de un extraño sin rostro. Era uno de los suyos. Un niño que se movía entre ellos sin ser visto. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los padres caminaban por las calles de noche, con linternas y cachiporras. Pero el miedo persistía. ¿Cómo podría uno protegerse de un depredador que se parecía a cualquier otro chico en el patio de la escuela? Edwin, mientras tanto, sentía algo nuevo, el ahogamiento, el momento en que el cuerpo de Michael flaqueó. Esto había despertado en él un hambre que no había conocido antes. Había estado a pulgadas de quitar una vida, y la idea lo emocionaba. La vacilación que lo había restringido una vez estaba desapareciendo. El chico del ojo de mármol había descubierto el borde de la muerte, y pronto no tendría ninguna razón para detenerse. El verano de 1872 debería haber sido una temporada de alivio para la familia Grayson. Henry Grayson, amargado y roto por años de trabajo y sus propios demonios, finalmente abandonó su hogar sin decir una palabra. Una mañana simplemente no regresó de los muelles, ni despedida, ni nota, ni explicación, solo silencio donde sus pesadas botas y su dura voz una vez habían llenado las habitaciones. Para Martha Grayson fue tanto una devastación como una liberación. Había soportado la crueldad de su esposo durante años, había curado las heridas de Edwin, mientras se tranquilizaba con la mentira de que su comportamiento era incomprendido. Ahora, con Henry fuera, se convenció de que se le había dado una oportunidad de empezar de nuevo, de rescatar a su hijo de la oscuridad que se negaba a nombrar. Empacó lo poco que poseían, reunió a Edwin y a su hermano mayor Thomas y se mudó al otro lado del río, al concurrido distrito de Southmere, un lugar lleno de familias de inmigrantes, tabernas de muelles y trabajadores de fábricas. Southmere era un mundo diferente de Harrogate. Las calles zumbaban con actividad, las tiendas se amontonaban unas cerca de otras, las viviendas se apilaban piso sobre piso, sus ventanas mirando hacia abajo como ojos vigilantes. Para Martha era una oportunidad, un nuevo vecindario, nuevos vecinos, nuevas rutinas. Se dijo a sí misma que la mudanza limpiaría a su familia de sus problemas, que el comportamiento de Edwin había sido el resultado del acoso y la superstición en Harrogate. Aquí, le susurró, mientras desempacaban en su estrecho apartamento en Broad Street. Puedes ser diferente, puedes ser libre de lo que decían de ti. Pero la verdad era que la decisión de Martha no borró la oscuridad de Edwin, la alimentó. Para Edwin, Southmere no era un nuevo comienzo, era un nuevo coto de caza, un lugar donde nadie reconocía su rostro, donde los susurros de chico mármol
aún no se habían extendido, donde los niños jugaban sin miedo a él. Se dio cuenta de algo aún más escalofriante. Su madre lo protegería sin importar qué. Lo había protegido en Harrogate. Había negado cada acusación. Había desarraigado a la familia en lugar de admitir en qué se estaba convirtiendo. En la mente de Edwin, esto era una prueba de que podía continuar, de que podía volverse más audaz, de que las consecuencias eran ilusiones. Thomas, mientras tanto, se alejó aún más de su hermano. Encontró trabajo vendiendo periódicos en la esquina de la calle, ansioso por ganar sus propios centavos y pasar el menor tiempo posible bajo el mismo techo que Edwin. Por las tardes regresaba al apartamento exhausto, intercambiando solo unas pocas palabras cortantes antes de desaparecer en la cama. Para él, Edwin no era un hermano al que salvar, sino una sombra que debía evitar. Pero Edwin ya no se escondía en las sombras. Southmere lo vigorizó. Las calles abarrotadas, el anonimato, la abundancia de niños. Era como si el destino le hubiera entregado un teatro para sus instintos más crueles. Comenzó a observar a los chicos del vecindario de la misma manera que una vez observó a los gatos callejeros. Sus hábitos, sus patrones, sus vulnerabilidades. No pasó mucho tiempo para que la primera víctima de Southmere apareciera. Apenas 2 semanas después de que los Grayson se mudaran, los pescadores descubrieron a un chico en las playas al sur de la ciudad. Su cuerpo mostraba marcas aún más salvajes que las infligidas en Harrogate. Mordiscos, arañazos, pinchazos de objetos afilados. El niño vivía, pero las cicatrices lo seguirían para siempre. Los susurros se extendieron rápidamente por Southmere, pero nadie lo conectó con el chico que había aterrorizado a Harrogate. La policía solo vio una atrocidad aislada, incapaz de imaginar que la misma mano había golpeado de nuevo. Para Edwin era embriagador. Había cruzado el río y dejado atrás las sospechas, solo para encontrarse más libre, más poderoso, más seguro que nunca de que era intocable. El chico del ojo de mármol había encontrado su nuevo dominio, y Southmere pronto aprendería lo que Harrogate ya sabía demasiado bien, que Edwin Grayson no se detenía, escalaba. La mudanza a Southmere debería haber sido un nuevo capítulo, un lugar donde los Grayson pudieran desvanecerse en las calles abarrotadas y comenzar de nuevo. Pero para Edwin no fue un escape, fue una evolución. El 17 de agosto de 1872, solo 2 semanas después de llegar, Southmere se despertó con susurros de horror. Los pescadores locales que revisaban sus redes a la tenue luz del amanecer tropezaron con el cuerpo maltratado de George Pratt, un niño de 7 años. Estaba vivo, pero apenas. Su pequeña figura estaba hinchada con moretones, su mejilla desgarrada por dientes humanos, sus brazos cubiertos de arañazos que parecían haber sido tallados por uñas. Los hombres que lo encontraron juraron que nunca habían visto una crueldad tan deliberada. George, temblando y semiconsciente, murmuró la misma descripción que otros habían dado en Harrogate. Un chico, mayor, pero no un hombre, con cabello castaño y un ojo que parecía un mármol nublado. El ataque fue más salvaje que cualquier cosa que Edwin hubiera hecho antes. En Harrogate, sus métodos habían sido brutales, pero aún había una medida de distancia. Golpes con tablas, cortes con trozos. Ahora Edwin había cruzado a algo más personal. Usó su propio cuerpo, sus uñas, sus dientes como armas. No era solo violencia, era intimidad. Una profanación de la inocencia por el toque de otro niño. La comunidad estaba atónita. En Harrogate, los padres se habían vuelto cautelosos. Habían comenzado a mantener a sus hijos en el interior. Pero aquí, en Southmere, aún no habían aprendido a temer, y Edwin explotó esa ignorancia. 3 semanas después, el 11 de septiembre, atacó de nuevo. Esta vez, su víctima fue Joseph Kennedy, otro niño de 7 años. Edwin lo había observado durante días, siguiendo sus recados a la tienda de la esquina, notando con qué frecuencia era enviado solo. Lo atrajo con promesas de dulces y juegos. Luego lo condujo a un cobertizo de botes vacío en el borde de la marisma. Allí, Edwin escaló aún más. Usó una navaja de bolsillo robada de una tienda, arrastrando su filo por la cara de Joseph, dejando heridas que le dejarían cicatrices de por vida. Obligó a la cabeza del niño a sumergirse en el agua salada
una y otra vez, tirando de él hacia atrás, cada vez para prolongar el terror. Esto no era crueldad impulsiva, era deliberada, calculada y, lo más aterrador de todo, disfrutada. Cuando Joseph fue encontrado horas después, tosiendo y sangrando, describió a su atacante con una claridad asombrosa. «Un chico», susurró, «con un ojo como una piedra». Para entonces, la policía no tuvo más remedio que reconocer lo imposible. No estaban persiguiendo a un adulto fantasma, sino a un niño. Sin embargo, luchaban por actuar. Southmere estaba abarrotado de chicos que coincidían con la vaga descripción. Cabello castaño, complexión delgada. La única marca distintiva era el ojo, y Edwin sabía cómo agachar la cabeza, cómo evitar la mirada de los adultos, cómo pasar desapercibido en un mar de caras. Pero Edwin mismo no sentía miedo. Por el contrario, se sentía invencible. Su madre ya había desarraigado sus vidas una vez para protegerlo. La policía nunca había sospechado de él. Las víctimas podían describirlo, pero ¿quién creería a los niños que afirmaban que un niño era su verdugo? Cada ataque profundizó su confianza, y la confianza lo hizo imprudente. El 17 de septiembre, solo 6 días después del ataque al cobertizo de botes, los trabajadores del ferrocarril descubrieron a otro chico atado a un poste de telégrafos cerca de las vías. Su nombre era Robert Gould y tenía heridas de cuchillo a lo largo de sus brazos y piernas. Edwin había presionado la hoja en su garganta con la intención de acabar con su vida, pero fue ahuyentado por pasos que se acercaban. Robert sobrevivió y su relato fue más incriminatorio que cualquier otro antes. Describió no solo el ojo nublado, sino la voz de Edwin, su manera, su sonrisa que de repente se volvía cruel. Las autoridades de Southmere, desconcertadas y aterradas, se dieron cuenta de que estaban persiguiendo a un chico cuya violencia estaba escalando más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. Y Edwin, él lo disfrutaba. Para él, Southmere era un teatro, y cada ataque era una actuación más audaz que la anterior. Pero pronto, su arrogancia lo traicionaría. El ataque a Robert Gould lo cambió todo. Hasta entonces, Edwin Grayson había permanecido como un fantasma, temido en susurros, pero sin confirmar. Ahora, por primera vez, una víctima dio a las autoridades una descripción tan precisa que nadie podía descartarla. «Era un chico», les dijo Robert, su voz temblando, con cabello castaño y un ojo blanco como un mármol. Me sonrió, pero no era una sonrisa real. El detalle del ojo golpeó a la policía como un trueno. Era demasiado inusual para ser una coincidencia. Esa descripción comenzó a circular en silencio entre los oficiales, aunque pocos se atrevían a hablar de ella públicamente. ¿Podría ser realmente posible que un niño fuera responsable de tanta crueldad? La noción desafiaba cada suposición de la justicia, de la infancia misma. Pero en el estrecho apartamento en Broad Street, Martha Grayson no necesitaba que la policía le dijera. Ya había leído los periódicos con descripciones que helaban su sangre. Había escuchado a los vecinos murmurar sobre el chico del ojo de mármol. Y cada vez que Edwin regresaba a casa, su ropa desordenada, su rostro enrojecido, con una energía febril, su pavor se profundizaba. Una noche lo confrontó. «Edwin», susurró, su voz temblando, «dime la verdad. ¿Estuviste allí cerca de las marismas? ¿Lastimaste a ese chico?» Por un largo momento, Edwin no dijo nada. Simplemente la miró, la película lechosa de su ojo derecho, capturando la luz de la lámpara, haciendo que su mirada pareciera a la vez vacía e interminable. Luego, lentamente, una leve sonrisa se curvó en sus labios. No una sonrisa de inocencia, ni siquiera de negación. Una sonrisa que decía que él sabía que ella no lo traicionaría. Martha contuvo el aliento en su pecho. Debería haber ido a la policía. Debería haber admitido lo que sabía en su corazón. Pero la negación se había convertido en su refugio. Se dijo a sí misma que confesar significaría perderlo para siempre, que quizás la mudanza a Southmere no había sido lo suficientemente lejos, que quizás otro cambio, otra oportunidad, podría curarlo. Así que no dijo nada. En cambio, le alisó el cabello a Edwin y murmuró: «Debes mantenerte alejado de los problemas. ¿Entiendes? La gente habla. No te ven como yo». Fue una elección que selló el destino de los niños que nunca conocería, porque al proteger a su hijo, Martha Grayson condenó a otros. Mientras tanto,
Edwin se volvió imprudente. El conocimiento de que su madre sospechaba pero no hacía nada lo envalentonó. Ya no temía ser descubierto, se demoraba más con sus víctimas, dejaba más evidencia. Comenzó a comprender con un oscuro escalofrío que el poder que tenía no era solo sobre los niños, sino también sobre los adultos, sobre su madre, sobre la comunidad, incluso sobre la policía que tanteaba a ciegas en la oscuridad. Pero la arrogancia es un compañero peligroso, ciega incluso a los astutos, y pronto Edwin cometería el error que destrozó su anonimato para siempre. 20 de septiembre de 1872. El aire en Southmere estaba espeso con el olor a humo de carbón y sal de las marismas cercanas. Los niños, menos que antes, jugaban con cautela bajo la vigilancia de padres ansiosos. Y a la sombra de la estación de policía en Main Street, Edwin Grayson se demoró. ¿Por qué se detuvo ese día? Nadie podría decirlo. Quizás fue curiosidad, quizás fue arrogancia, quizás fue el hambre de ver con sus propios ojos lo que sucedía después de que sus juegos hubieran terminado. Se asomó por la ventana agrietada de la estación, sus pálidos dedos presionados contra el vidrio. Adentro estaba sentado Joseph Kennedy, de 7 años, el chico que Edwin había arrastrado al cobertizo de botes, el chico que había cortado y casi ahogado. Joseph estaba flanqueado por oficiales, sus pequeñas manos temblando mientras hablaba. Su voz vacilaba, pero sus palabras eran claras. Describió a su atacante, el cabello castaño, la sonrisa torcida y, sobre todo, el ojo de mármol. Los ojos de Joseph se desviaron hacia la ventana y luego se abrieron de par en par con terror. Lo vio, al chico del ojo nublado, al que casi lo había matado. «¡Ese es él!», gritó Joseph señalando salvajemente su rostro ceniciento por el miedo. «¡Ese es el chico! ¡Ese es el ojo de mármol!». La estación estalló en caos. Los oficiales corrieron hacia la puerta saliendo a la calle. Edwin se congeló por un latido, atrapado en el acto de observar su propio después. Luego se dio la vuelta, pero era demasiado tarde. Unas manos lo agarraron, lo arrastraron adentro, lo presionaron contra la pared. No se resistió. Cuando los oficiales lo confrontaron, la respuesta de Edwin no fue la negación, ni las lágrimas, ni las frenéticas protestas de un niño. En cambio, con una voz plana y escalofriante dijo: «Sí, lo hice». La confesión silenció la habitación. Hombres adultos, policías endurecidos por años de violencia en las calles, miraban al chico de 12 años que hablaba con la calma de un criminal adulto. Habían esperado resistencia, excusas, quizás incluso llanto. Lo que vieron, en cambio, fue indiferencia. Uno por uno, sus víctimas sobrevivientes fueron traídas. Cada niño, al verlo, se encogió. Algunos lloraron, algunos gritaron, pero todos señalaron el ojo lechoso. No quedaba ninguna duda. El monstruo que acechaba Harrogate y Southmere no era un fantasma, no era un hombre al acecho en los callejones, era un niño. La noticia se extendió a la velocidad del fuego. Las multitudes se reunieron afuera de la estación de policía, desesperadas por vislumbrar el rostro del diablo de ojos de mármol. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, los padres murmuraban juramentos de venganza. Y sin embargo, cuando Edwin fue sacado con grilletes, escoltado por oficiales, la multitud jadeó, no porque pareciera monstruoso, sino porque parecía tan ordinario. Hombros delgados, un rostro de niño, cabello desordenado por la lucha. Lo único que lo diferenciaba era el ojo, blanco y nublado, mirando más allá de la multitud, como si no viera nada en absoluto. Esa noche, el pueblo yacía inquieto. Algunos rezaban por la justicia, otros susurraban con miedo, pero todos sabían una cosa: la inocencia de la infancia había sido destrozada. Lo habían visto con sus propios ojos, y para Edwin Grayson, la máscara se había ido. Ya no era una sombra, estaba expuesto, atrapado y destinado al juicio. La sala del tribunal en Southmere nunca había estado tan abarrotada. Para el 21 de septiembre de 1872, la noticia del arresto de Edwin Grayson se había extendido por todo el condado. Los granjeros abandonaron sus campos, los trabajadores del muelle dejaron sus turnos, y las madres se apiñaron en la galería, todas desesperadas por ver el rostro del chico que había atormentado sus noches durante más de un año. El juez William Forsythe presidía desde el estrado, su expresión cenicienta.
Había visto robos, borracheras, incluso asesinatos, pero nada en sus décadas de servicio lo había preparado para esto. Un niño, apenas de 12 años, acusado de orquestar crímenes tan brutales que a los oficiales endurecidos les costaba describirlos en voz alta. Edwin fue llevado a la cámara con ropa de calle, sus muñecas atadas. La sala jadeó, no ante una figura aterradora, sino ante su normalidad. Se parecía a cualquier chico que pudiera ir a buscar agua de la bomba o vender periódicos en la esquina de la calle. Solo cuando giró la cabeza, los espectadores lo vieron. El ojo lechoso y nublado que se había convertido en leyenda. Los murmullos se extendieron. El ojo de mármol. Es verdad, la fiscalía presentó su caso metódicamente, uno por uno. Las víctimas sobrevivientes fueron llamadas. Sus voces temblaban, pero sus palabras eran firmes. Describieron las promesas de dulces, la sonrisa amistosa que se volvió crueldad, los golpes, los cortes, el miedo asfixiante. Y cada vez que se les preguntaba si el chico que los hirió estaba sentado en la sala, señalaban a Edwin. Sus dedos temblaban, pero no había ninguna duda. Cuando Edwin mismo fue interrogado, no mostró vergüenza. Confesó con calma, describiendo detalles de los ataques en un tono tan plano que heló la sala del tribunal. Sus palabras no eran las fabricaciones desesperadas de un niño asustado, eran los recuerdos precisos de alguien que había estudiado sus actos como si fueran lecciones. Quería ver qué se sentía, le dijo al juez cuando le preguntaron por qué. Los jadeos llenaron la cámara. Algunos en la galería lloraron, otros maldijeron en voz alta hasta que los alguaciles los silenciaron. Nunca antes habían visto tal indiferencia ante el sufrimiento humano. El abogado defensor, Charles Robbins, luchó. Su argumento se basaba en la edad de Edwin. No es más que un niño, suplicó Robbins, un chico moldeado por un padre cruel, por el aislamiento, por el tormento de sus compañeros. ¿Cómo pueden condenar a uno tan joven como si fuera un hombre? Intentó invocar la piedad, sugerir la locura. Se llamó a expertos para especular sobre el estado mental del niño, para argumentar que ningún niño cuerdo podría hacer lo que Edwin había hecho. Pero la evidencia hablaba más fuerte. Los nudos de cuerda, los cuchillos, el cuidadoso engaño. Estos no eran espasmos aleatorios de locura, eran planeados, calculados. La falta de remordimiento de Edwin solo reforzó la imagen que atormentaba a todos. Este no era un niño común. Después de 2 días de testimonio, el mazo cayó. Edwin Grayson fue declarado culpable de sus ataques. Sin embargo, la ley de la época no estaba preparada. No podía ser sentenciado a prisión como un hombre adulto. En cambio, el juez Forsyth dictó el castigo máximo disponible para uno de su edad. 6 años en la escuela de reforma estatal en Westboro. La multitud estalló, algunos con indignación, otros con alivio. Para muchos la sentencia era demasiado leve. Las madres abrazaron a sus hijos y gritaron que él volvería peor que antes. Otros susurraron que quizás el niño podría ser reformado, que quizás bajo la guía podría ser salvado. Mientras Edwin era llevado con grilletes, su rostro no delató miedo. En todo caso, había el rastro más débil de una sonrisa. Había escuchado el veredicto, sabía que no colgaría, ni siquiera se pudriría en prisión. 6 años en una escuela. Para él no era un castigo, era tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para perfeccionar, tiempo para esperar. La comunidad de Southmere dio un suspiro de alivio, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero no podían haber estado más equivocados, porque el chico del ojo de mármol estaba lejos de haber terminado. Las puertas de la Escuela de Reforma Estatal de Westboro se cerraron detrás de Edwin Grayson en el otoño de 1872. Para la gente del pueblo de Southmere, se sintió como una resolución. El monstruo había sido encerrado. Sus hijos podían volver a jugar en las calles, pero lo que no entendieron fue que Westboro no era una jaula para Edwin, era un aula. La escuela de reforma se había fundado en una filosofía optimista de que ningún niño estaba más allá de la redención. Sus pasillos estaban llenos de chicos condenados por robo, vagancia, delitos menores. El personal creía que la estructura, la educación y la instrucción religiosa podían reparar las almas rotas. Creían que la disciplina podía moldear a los chicos en hombres. Edwin rápidamente entendió lo que querían de él.
Se convirtió en el estudiante modelo. Asistía a la capilla todos los domingos, inclinaba la cabeza en las oraciones, respondía a sus maestros con un respeto educado. En las clases se aplicaba diligentemente, su inteligencia brillando en las lecciones de lectura, aritmética y escritura. Incluso se ofreció como voluntario para las tareas, barriendo pisos, cuidando los pequeños jardines detrás de la escuela. Los guardianes lo elogiaban abiertamente. Un chico problemático, decían, pero uno que muestra promesa. Escribieron informes que lo describían como cooperativo, arrepentido, ansioso por mejorar. Edwin escuchaba atentamente cada palabra, archivándola. Estaba aprendiendo no solo aritmética y escritura, sino algo mucho más valioso: cómo llevar una máscara. Detrás de esa máscara, la oscuridad no se desvaneció, creció. En momentos robados cuando nadie lo miraba, todavía trazaba patrones de crueldad en sus cuadernos, todavía recordaba el terror en los ojos de sus víctimas, todavía saboreaba el recuerdo de casi ahogar a un niño en agua estancada. El hambre permanecía, royéndolo, exigiendo ser alimentada. Lo que Westboro realmente le dio a Edwin fue tiempo para refinar su actuación, para practicar el engaño, para comprender con qué facilidad podían ser engañados los adultos. Aprendió a decirles exactamente lo que querían oír, a imitar el arrepentimiento, a interpretar el papel de un chico en el camino a la redención. Y más allá de los muros, Martha Grayson trabajaba incansablemente. Lo visitaba a menudo, trayendo comida y pequeñas comodidades. Suplicó a los administradores, insistiendo en que su hijo había sido incomprendido, que había sido descarriado por circunstancias crueles. Su devoción era incansable, su negación inquebrantable. Lo quería en casa y no se detendría hasta recuperarlo. A finales de 1873, apenas 18 meses después de su sentencia de 6 años, los informes de Westboro eran elogiosos. Mejorado, reformado, seguro para ser liberado. Los funcionarios, ansiosos por demostrar el éxito de sus métodos, recibieron con agrado la oportunidad de demostrar una victoria. Y así, en febrero de 1874, Edwin Grayson salió libre. 14 años, más delgado, más alto y mucho más peligroso que cuando entró. El ojo de mármol aún nublaba su mirada, pero ahora lo usaba como parte de su disfraz. Un chico que parecía lamentable, incomprendido, digno de una segunda oportunidad. La gente de Southmere nunca fue advertida. No se hizo ningún anuncio a la comunidad, que una vez había vivido con miedo a él. Simplemente regresó a Broad Street, donde su madre había abierto una pequeña tienda de costura, y se puso a trabajar detrás del mostrador. Para los vecinos parecía reformado, un chico tranquilo que ayudaba a su madre. Para su madre era un hijo restaurado, pero dentro de Edwin el hambre ya no era paciente. Había sido privada de alimento durante casi 2 años, y ahora exigía ser alimentada. El chico del ojo de mármol estaba listo para escalar más allá de la crueldad. Estaba listo para matar. 18 de marzo de 1874. El aire de principios de primavera en Southmere era fresco, llevando los olores mezclados de humo de carbón y salmuera del puerto. En Broad Street, la tienda de costura de Martha Grayson bullía con una actividad tranquila. La pequeña tienda se había convertido en un modesto éxito, sirviendo a familias inmigrantes que no podían permitirse la sastrería fina, pero necesitaban ropa resistente y dobladillos remendados. Detrás del mostrador, ese día estaba Edwin, de 14 años ahora, su figura delgada, más alta, su voz más profunda, su ojo de mármol, no menos inquietante. Esa mañana, Catherine O'Neill, conocida por sus amigos simplemente como Katie, salió del apartamento de su familia para un simple recado. De 10 años, con ojos brillantes y llena de emoción, había ahorrado centavos durante semanas para comprar un pequeño cuaderno para sus lecciones. Sus padres, inmigrantes irlandeses, apreciaban su educación como la esperanza de un futuro mejor. Katie saltó por Broad Street, con monedas agarradas en su mano. Pasó por la tienda de los Grayson, como a menudo hacía, y dudó. Sabía que la señora Grayson vendía pequeñas cosas, agujas, hilo, trozos de papel. Era conveniente. Entró, la pequeña campana sobre la puerta, sonando mientras entraba. Detrás del mostrador, Edwin levantó la vista. Durante semanas se había estado agitando, su hambre afilada por la restricción que le habían impuesto en Westboro. Había acechado callejones,
observado niños, esperado el momento adecuado. Y ahora, mientras Katie sonreía brillantemente y lo saludaba, ese momento llegó. Nadie sabe exactamente lo que sucedió en esos siguientes minutos. No hubo testigos, ninguna víctima sobreviviente que hablara, solo el propio Edwin, que más tarde ofreció fragmentos de confesión. Pero lo que es seguro es esto: Katie nunca volvió a salir de la tienda. Mientras su madre trabajaba en la habitación de atrás, distraída por su costura, Edwin atrajo a la niña al sótano, ya sea con promesas de papel para su cuaderno o una simple solicitud de ayuda. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que una vez bajo tierra, rodeado de sombras y el olor a ceniza de carbón, la contención de Edwin finalmente se rompió. ¿La mató allí? ¿Cómo? Él nunca lo reveló por completo. Algunos creen que usó un cuchillo, otros que la estranguló en silencio. Cualquiera que fuera el método, el resultado fue final. La brillante voz de Katie O'Neill fue silenciada para siempre. El problema al que Edwin se enfrentó entonces no fue en el acto, sino en el después. ¿Qué hacer con el cuerpo? Con prisa, cavó a través del montón de ceniza y polvo de carbón, apilado en la esquina del sótano, un lugar donde se había acumulado la basura del invierno pasado. Allí enterró la pequeña figura de Katie bajo capas de hollín y escombros. La ocultación fue cruda, imperfecta, pero lo suficiente para engañar. Cuando Katie no regresó a casa, sus padres se pusieron frenéticos. Los vecinos rastrearon los callejones, los patios, las orillas del río. La policía interrogó a todas las tiendas a lo largo de Broad Street. Entraron en la tienda de los Grayson, cuestionando tanto a Martha como a Edwin. Con calma, con una compostura ensayada, Edwin les dijo que Katie había pasado por allí, pero se había ido poco después, con su compra en la mano. Martha, ya sea a sabiendas o cegada por el amor, corroboró su historia. Los oficiales incluso registraron el sótano, las linternas arrojando su brillo a través de los montones de ceniza. Pero para ellos no parecía más que basura de carbón, no la tumba superficial que ocultaba. Edwin se paró cerca, fingiendo preocupación, incluso sugiriendo dónde más podrían buscar. Su actuación fue impecable. Pasaron los días. La desaparición de Katie sacudió el vecindario. La familia O'Neill se aferró a la esperanza, pero cada mañana que pasaba sin su regreso profundizaba el pavor. Y todo el tiempo ella yacía debajo de la tienda de los Grayson, su presencia oculta por el hollín, su ausencia royendo el corazón de Southmere. Para Edwin, el acto fue embriagador. Había cruzado la línea que lo había tentado desde Harrogate, la línea entre el tormento y la muerte. Había matado, ocultado, engañado, y se había ido sin ser tocado. En su retorcido razonamiento, esto era la victoria, la prueba de que era más astuto que la policía, más fuerte que la sospecha y sobre todo en control. Y una vez probado, tal poder nunca podría ser entregado. Durante unas pocas semanas después de que Katie O'Neill se desvaneciera, una tensa calma se instaló en Southmere. Las partidas de búsqueda peinaron las marismas, las vías del tren y las orillas del río. Carteles con el nombre y la descripción de Katie fueron clavados en los postes de las farolas y en las paredes de las tabernas. Las madres susurraban su nombre en las oraciones en la misa. Los padres apretaban los puños en una rabia indefensa. Sin embargo, el rastro se enfrió y en la casa de los Grayson la vida parecía sin cambios. Martha mantuvo su tienda abierta, remendando ropa para familias trabajadoras. Edwin atendía el mostrador, educado, aparentemente dócil. Los vecinos notaron lo tranquilo que parecía, lo inafectado por la histeria que se apoderaba de la comunidad. Pero por dentro, Edwin estaba exultante. Los había engañado a todos, a su madre, a la policía, a todo el vecindario. El cuerpo de Katie yacía escondido bajo sus mismos pies, y nadie sospechaba. Pero el hambre no cesó, desvaneció, creció. La emoción del poder, la embriagadora sensación de control, exigía más. Edwin no quería simplemente matar de nuevo, quería saborearlo, demorarse, ver cómo el terror se desarrollaba lentamente. El 22 de abril de 1874, Edwin encontró a su próxima víctima. Horus Miller, de 4 años, un niño querubín, con rizos dorados, jugaba en el callejón
detrás de la vivienda de su familia. Sus padres eran pobres pero devotos, trabajando largas horas para mantener la comida en la mesa. Para ellos, Horus era la alegría misma, la luz de su hogar. Esa tarde, los vecinos lo vieron hablando con un chico más alto, uno con un ojo extraño y nublado. Nadie pensó en intervenir. Edwin llevó a Horus de la mano, prometiendo dulces y un juego secreto. Caminaron casi una hora por calles sinuosas y hacia las marismas saladas de la bahía de Dorchester. Cuanto más se adentraban, más tranquilo se volvía, hasta que el ruido de la ciudad se desvaneció, dejando solo el susurro de las cañas en la brisa. Allí, Edwin reveló su verdadero rostro. Obligó a Horus a quitarse el abrigo y los zapatos, dejando al niño temblando en el aire fresco. Hizo cortes superficiales en forma de X en sus pequeños brazos y piernas, con cuidado de evitar los golpes mortales, prolongando la agonía. Presionó la cara de Horus en la marisma, tirando de él hacia atrás una y otra vez, saboreando cada jadeo y grito. Finalmente, en un acto de salvajismo que horrorizó incluso a los oficiales endurecidos, que más tarde examinaron el cuerpo, Edwin terminó con la vida del niño con un brutal corte en la garganta. La violencia no se detuvo con la muerte, profanó el cuerpo aún más, actos tan grotescos que los periódicos más tarde velarían los detalles con eufemismos, y luego, como para borrar su crimen con fuego, prendió fuego a los restos en las cañas. A la mañana siguiente, dos hermanos que recogían almejas tropezaron con el hoyo poco profundo de tierra ennegrecida y lo que yacía dentro. Cuando se corrió la voz, las multitudes se reunieron, algunas desmayándose al ver, otras llorando abiertamente. La escala de crueldad estaba más allá de la imaginación. No era solo un asesinato, era la aniquilación de la inocencia. La policía, finalmente, ya no podía negar lo que muchos habían susurrado. El chico del ojo de mármol era real. La sospecha se volvió rápidamente hacia Edwin Grayson. Los oficiales registraron su casa y encontraron arañazos en sus brazos, sangre en su ropa y botas que coincidían con las huellas dejadas en la marisma. Cuando fue confrontado con la evidencia, Edwin no lloró ni suplicó, ni siquiera intentó mentir. En cambio, cuando se le mostró el cuerpo roto de Horus Miller, miró hacia abajo con la misma indiferencia en blanco que había llevado desde la infancia. Cuando se le preguntó directamente si había matado al niño, respondió simplemente: «Supongo que sí». Las palabras enviaron escalofríos a través de los hombres en la habitación, y luego, casi casualmente, confesó más. Se atribuyó la responsabilidad de otras desapariciones, otros niños. El número que dio, docenas, era tan asombroso que la policía al principio lo descartó como una fantasía. Sin embargo, su conocimiento de ciertos casos sin resolver los hizo detenerse, y pronto, mientras los investigadores cavaban debajo del montón de ceniza en el sótano de los Grayson, descubrieron los restos de Katie O'Neill, exactamente donde Edwin la había dejado. La pesadilla había alcanzado su punto máximo. El pueblo ya no susurraba, aullaba por la justicia. Diciembre de 1874. El tribunal del condado de Suffolk estaba abarrotado de cuerpos. Hombres con abrigos de lana se apretaban hombro con hombro. Las mujeres se agarraban los pañuelos a la boca. Los reporteros garabateaban febrilmente en sus libros de actas. Nunca antes el Estado había visto tal espectáculo. Un juicio por asesinato en primer grado, no de un criminal endurecido, sino de un chico de 14 años. Edwin Grayson se sentó en la mesa de la defensa, sus pálidas manos dobladas, su ojo nublado a la deriva por la habitación, con una calma inquietante. Había crecido durante sus meses en la cárcel de Charles Street, pero su rostro aún era suave con la redondez de la juventud. Para muchos en la multitud, esa era la vista más aterradora de todas. La yuxtaposición de la apariencia de un niño con el salvajismo de sus crímenes. La fiscalía presentó su caso metódicamente, paso a paso. Katie O'Neill, atraída a la tienda de costura de los Grayson y enterrada en ceniza debajo del piso del sótano. Horus Miller llevado a las marismas, torturado, asesinado, profanado. Evidencia de cuerda, manchas de sangre, huellas de botas, el testimonio de los sobrevivientes de Harrogate y Southmere,
sus voces temblando mientras describían los métodos de Edwin, pieza por pieza. El cuadro se dibujó con cruda claridad. Esto no fue un accidente, ni una locura sin intención. Esto fue una crueldad deliberada que escaló al asesinato. El jurado escuchó en sombrío silencio. Cada testigo, cada fragmento de evidencia, eliminaba cualquier duda, y luego llegaron las propias palabras de Edwin, leídas en voz alta de su confesión. Lo había admitido sin rodeos, sin remordimiento. Supongo que sí. La frase resonó a través de la cámara como una maldición. La defensa, dirigida por el abogado Charles Robbins, luchó desesperadamente. Invocó la edad de Edwin, a su padre abusivo, el tormento de la crueldad en el patio de la escuela. Argumentó que ningún niño podía ser completamente responsable, que Edwin estaba o loco o tan dañado por las circunstancias que la verdadera responsabilidad era imposible. Los expertos testificaron sobre su estado mental, sobre el ojo nublado, sobre defectos cerebrales que podrían explicar su violencia, pero nada de eso superó el frío cálculo de sus acciones. Había planeado, atraído, ocultado, engañado. Eso no era locura, eso era intención. El jurado se retiró brevemente. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. La ley requería la muerte. El juez Horus Gray pronunció la sentencia con visible renuencia. Edwin Grayson, con solo 14 años, fue condenado a la horca. La galería estalló, algunos con vítores, otros con jadeos. Las madres lloraron abiertamente. Los padres gritaron su aprobación. Sin embargo, bajo el clamor, la inquietud persistía. Ejecutar a un niño, sin importar cuán monstruoso, parecía para muchos como cruzar un límite que la civilización nunca quiso cruzar. Durante 2 años, el chico del ojo de mármol estuvo en el corredor de la muerte, mientras los políticos y los gobernadores debatían su destino. El público exigía justicia, pero la conciencia tiraba en otra dirección. Era correcto matar a un niño en nombre de la justicia. Lo ejecutaría, traería la paz, o simplemente demostraría que la sociedad misma podía ser tan despiadada como el chico que condenaban. Finalmente, en 1876, el gobernador conmutó su sentencia. Edwin Grayson no colgaría. En cambio, viviría su vida en confinamiento solitario en la prisión de Charlestown. Con solo 16 años, fue encerrado en una celda de 6 por 8 pies, con solo una cama, un balde y un estante para sus escasas pertenencias. Durante décadas permaneció allí. Creció hasta convertirse en un hombre en aislamiento. Su ojo ciego, su cuerpo frágil, pero su mente inquieta. Intentó escapar. Fabricó herramientas rudimentarias con trozos. Incluso se cegó aún más en una explosión fallida. Se enseñó a sí mismo idiomas. Escribió poesía. Estudió leyes, llenando página tras página con argumentos para su liberación. Sin embargo, ni una sola vez expresó remordimiento por Katie u Horus. Nunca reconoció la agonía de los niños que lo habían sobrevivido. Para el momento de su muerte, en 1932, Edwin Grayson había pasado casi 60 años tras las rejas, más tiempo que cualquier prisionero en la historia del Estado. Murió ciego, envejecido, en un hospital para criminales dementes, enterrado en una tumba sin nombre. Ninguna familia asistió, no se ofrecieron oraciones. El chico del ojo de mármol dejó el mundo como había entrado, no deseado, temido y solo. Y sin embargo, su historia siguió viva. Los tribunales citaron su caso en debates sobre si los niños podían ser juzgados como adultos. Los psiquiatras diseccionaron su vida en busca de respuestas a preguntas que todavía nos persiguen. ¿Nació Edwin Grayson malvado o fue moldeado por la crueldad, el abandono y el abuso? ¿Puede la sociedad alguna vez prevenir la creación de un monstruo? ¿O a veces la oscuridad florece en lugares que no podemos ver hasta que es demasiado tarde? Al final, el legado de Edwin Grayson no está solo en las tumbas que llenó, sino en las preguntas que dejó atrás. Preguntas sobre la inocencia, la responsabilidad y la aterradora verdad de que a veces el rostro del mal es el de un niño.